Arima Rodríguez es licenciada en Biología, graduada en Ciencias Ambientales y con un máster en Gestión de Ecosistemas. Y ella dice que es científica y friki. Muy friki. Muy friki. Muy friki y mucho friki. Y hoy nos trae la charla Naturaleza 1, Ficción 0. Aplauso para Arima. Buenas, pues como bien me ha presentado Cristina, mi nombre es Arima y junto con un compañero que después os contará cosas muy interesantes, planetarias y tal, hemos montado una asociación de divulgación científica y efectivamente nos gusta denominarnos como científicos frikis porque lo que hacemos es coger aquellas cosas que más nos interesan, como videojuegos, series, cómics, mangas, pelis, y le sacamos la parte científica y hacemos shows, charlas con ello. Pero hoy me gustaría mucho transmitiros justo un poquito una idea un poco contraria, y es que la realidad, y en este caso la naturaleza, siempre va a superar a la ficción. Y de ahí el título de mi charla. Pero no solo eso, sino que igual un poquito también la naturaleza muchas veces nos inspira para crear nuestra propia ficción, porque seguro que conocéis a nuestro primer invitado. ¿Os suena? Sí, ¿no? Vale, quiero que hablemos un poco, de vez en cuando os haré preguntas fáciles, no os preocupéis, no va a ser Hermann Ebbinghaus por ahí. Bien, ¿qué tenemos aquí presente? ¿A quién he invitado hoy a la charla? Al Alien, efectivamente. Mítica saga de películas de terror de allá a sus años, que todavía han hecho secuelas terribles. Y quiero que me digáis, voy a tantearos un poquito, ¿qué creéis que del mundo natural inspiró a los directores, guionistas, etcétera, para hacer este monstruo? Os voy a dar unas cuantas opciones y quiero que me digáis más o menos cuál es la que más os convence. Arácnidos, he oído por ahí. Reptiles, aves, vale. Bueno, pues esto es de verdad, esto es verídico. Y mi intención hoy es presentaros una serie de bichejos y animales reales de lo más curiosos que podrían estar sacados de cualquier peli, pero que no, que son de verdad. Y aquí vamos con los primeros. ¡Tara! Son alucinantes, o sea, me encantan. Son dos tipos de tiburones. El que está allí, el negro, es el tiburón víbora, es bastante más pequeño que este engendro fantástico de aquí, que es el tiburón duende. Y más o menos ya vemos por dónde van los tiros. Este de aquí, aquel, que puede sacar su boca, se parece mucho a la técnica que tiene el alien para atacar. Y, bueno, pues con el tiburón duende, qué decir de ese cabeza rara que tiene ahí. Pero los que habíais dicho arácnidos no ibais desencaminados porque la fase parásita del alien estaba inspirada por este bichejo de ahí. Es un ambiplígido, es un arácnido. Y si a alguien le gusta Harry Potter, que yo soy súper fan, sale en la peli de Harry Potter cuando Ojo Loco les enseña las maldiciones imperdonables. Y que parece que el bicho es de mentira, pues no, es un bicho real. Obviamente está tratado con cinemática y efectos especiales, pero es un bicharraco real, alucinante. Y ya que estamos hablando de tiburones, y hemos dicho que pueden inspirar cosas como monstruos, me gustaría preguntaros si creéis que también nos sirve de una utilidad real. ¿Alguien ha tocado o sabe cómo es la piel de un tiburón? ¿Creéis que es suave como la de un delfín? No. En realidad es súper áspera, porque la piel de un tiburón, microscópicamente hablando, es así. Tiene como dientecitos y, de hecho, estas estructuras se llaman dentículos dérmicos y están hechos de la misma sustancia que los dientes. Eso hace que el tiburón sea súper áspero, pero más que una lija. Y sí nos sirven de utilidad porque, como humanos, les hemos robado un poquito estas características y lo que hacemos es usarlas
por ejemplo, en ámbitos hospitalarios, ya que este tipo de estructuras lo que hace es dificultar la proliferación bacteriana. Como tiene microscópicamente como dientecitos, a las bacterias les es más difícil asentarse en esas estructuras y se usan, por ejemplo, en hospitales. Pero el tiburón, a pesar de que tiene una piel muy dura y resistente, no es el pez con las escamas más duras. El tiburón tiene 10 veces la resistencia en la piel de un elefante. Ahí es nada. Sin embargo, no es el pez más potente. ¿Alguien sabe decirme, yo qué sé, por si le suena, por si le gusta mucho el National Geographic y alguna vez lo ha buscado, cuál es el pez con las escamas más duras? Yo sé que tú te lo sabes, Chuben, porque eso lo hemos puesto por ahí alguna vez. Pues os lo voy a presentar. Es mi siguiente invitado, es la arapaima. Y ahí, que sale toda bonita y fluorescente, no nos hacemos la idea de verdad de cómo son, pero aquí sí. Son unos bichejos gigantescos. Ahí vemos a nuestra querida arapaima cazando a un señor en el Amazonas, porque su hábitat natural es del Amazonas. ¿Y por qué de su resistencia y su piel tan dura? Pues precisamente porque tiene este tipo de estructuras en dos capas. Una es flexible y la otra está mineralizada y es muy dura. Y aquí volvemos a intentar robarles esos secretos a los peces en este caso, porque los humanos estamos trabajando también con este tipo de estructuras para crear corazas o como los chalecos antibalas, como se hace con el Kevlar y todos estos materiales. ¿Parece? Súper guay. Y vamos a por más cosas. Vale, ¿alguien de aquí es fan del anime o del manga? Aparte de nosotros dos. ¿Y alguien conoce de qué serie es este personaje? Naruto. Efectivamente, es de Naruto. Es un manga muy típico, es un anime súper mítico. Y he cogido a uno de los villanos, y todo tiene sentido. Este villano, que se llama Kakuzu, pero ahora da igual el nombre, tiene el poder de a sus víctimas robarles los órganos. Por ejemplo, los corazones. Y así lo que hace es sumárselos a su propio cuerpo y tener más vidas extra. Así que para poder derrotarle hay que derrotar a todos sus corazones. Vale, no está mal. ¿Creéis que hay algún ser vivo que tiene más de un corazón en la naturaleza? Ayer se sabían la respuesta. No vais a ser menos, ¿verdad? ¿Algún animalejo que se nos ocurra que tenga más de un corazón? De forma natural, ¿eh? Fuera mutaciones y cosas raras. ¿No? Pues yo os los presento. Los pulpos, los calamares, los cefalópodos. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? O sea, son algo súper común. Pues tienen no uno ni dos, sino 3 corazones. Y la función es igual que la del nuestro. Ahí está funcionando nuestro propio corazón, en el que una mitad del corazón lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene la sangre y la otra mitad del corazón la distribuye por el resto del cuerpo. Vale, ¿qué haría nuestro pulpo o calamar en este caso? Tiene 2 corazones, uno para cada branquia, para distribuir la sangre hasta las branquias, y otro sistémico, aquí, que lo distribuye desde branquias al resto del cuerpo. Al final funciona igual, pero la naturaleza ha querido que divida ese órgano en 3 partes. He investigado, por si acaso le daba alguna ventaja evolutiva, por si fallaba alguna de sus partes. No, parece ser que si le falla alguno de los 3 corazones, el bicho palma. Una pena. Y hablando de corazones, voy a presentaros a otros bichillos porque me parecieron curiosos sus datos. Este es el mamífero, o de los mamíferos más pequeños conocidos. Vale, eso es un dedo pulgar, y el bichillo ocupa nada, es una musaraña etrusca. Mide como menos casi de 1 centímetro y pesa 2 gramitos de nada. Pues su corazón va a 1200 latidos. Es brutal la cifra. El nuestro irá en torno a unos 60. Imaginaos lo que es ir a 1200. Está claro que no vive mucho. Sí, no vive mucho, no vive mucho. Y
para los que nos gustan los dibujos animados, aquí tenemos a un Wailord de Pokémon en representación de la ballena azul, que es el mamífero más grande que conocemos hoy, que actualmente tenemos. Vale, pues tiene este pedazo de corazón de 180 kilazos. Es como un coche de grande. Es la leche. Y volviendo a nuestra pregunta de si algún ser vivo, que ya hemos visto que sí, tiene varios corazones, ahora os pregunto, ¿algún humano podría tener más de un corazón? ¿Qué pensáis? Lo lógico o el sentido común nos diría que no, salvo, pues eso, alguna enfermedad rara con la que hayas nacido, alguna mutación, vale. Pero aquí vuelve a impactarnos la ciencia. Esto es real, esto es una operación increíble, en la que a una nena que tenía una cardiopatía muy fuerte y su corazón no tenía la suficiente fuerza para funcionar por sí mismo, se le acopló otro corazón de un donante y ese corazón estuvo latiendo 10 años por ella hasta que su propio corazón tuvo la fuerza suficiente para poder vivir. Alucinas. O sea, la ciencia a veces, ¡buah!, es increíble. Así que en este caso, con un poco de trampa, pero sí, hay seres humanos que tienen más de un corazón. Vale, estos nos suenan, sí, ¿no? ¿Qué son? Son elfos del Señor de los Anillos. He puesto aquí todo el reparto de élfico del Señor de los Anillos. Y los elfos lo que tienen es que son inmortales, que no quiere decir que no puedan morir, quiere decir que si no los matas, siguen viviendo indefinidamente. Y ahora, como siempre, ¿existe algún ser, creéis que hay algún ser en la naturaleza que puede vivir indefinidamente? Pues sí. Pues sí. Os presento a una medusa muy especial. Tiene un nombre terrible, Turritopsis dorni, más o menos. Y lo que tiene de especial es que el ciclo vital de una medusa normal pasa de su fase colonial, donde está anclada al sustrato, es decir, a las rocas, al suelo, y parece un alga, pero no lo es, ya que son animalitos, a soltarse de esa colonia y es cuando se transformaría en la típica medusa globito que conocemos. Vagan por el mar, se reproducen y mueren. Vale, pues nuestra medusa lo que hace es, cuando ya es fase medusa común, es decir, el globito nadando, llega un momento en su ciclo vital que decide ir hacia atrás. Es como si nosotros, pues yo qué sé, al llegar a los 50 años, decimos que no, que quiero volver a los 20, que no estaría mal, no estaría nada mal. Pues esta medusa puede hacerlo, y puede hacerlo de forma indefinida. No quiere decir que no muera, si tú sacas la medusa del agua la vas a matar, pero tiene esa capacidad y por supuesto está siendo objeto de múltiples estudios porque para enfermedades degenerativas, Alzheimer, etc., se ve muy interesante las capacidades que tiene. Con esto voy a terminar, con un último invitado, y os presento este peligro y este mayores de 18, puesto que en grupos de los que hemos hablado, los cefalópodos, los pulpos, la cópula, la reproducción, es un tema muy delicado. De hecho, es muy peligroso, precisamente porque las hembras son muy voraces y a veces, bastantes veces, se comen a los machos, como las mantis y las viudas negras y tal. Vale, entonces, claro, los pobres pulpos tienen que buscar estrategias para que esto no pase. Y he conocido a este pequeño pulpo de aquí, que más o menos tiene una medida de entre 2 y 3 centímetros, es un pulpo muy chiquitín, eso el macho, la hembra es muy grande, como unos 30 centímetros o más. Entonces, claro, en esas diferencias de tamaño al final es bastante fácil que se lo acabe comiendo. Bueno, pues este pulpo ha inventado una estrategia maravillosa. Lo que hace es seccionarse el pene, ¿qué es eso de ahí? También llamado ectocotilo, para que quede más científico y más fino, lo lanza
y él va nadando a copular solo con la hembra. No hay peligro. Está muy bien, está muy bien. Así la hembra no se lo come, aunque tampoco hay diversión, pero bueno. Así que mi conclusión es que efectivamente la naturaleza nos da cosas maravillosas, muchas. Nos inspiran pues, para crear ficción, otras para crear herramientas superútiles, medicina, pero, por favor, no imitéis a nuestro último invitado, por favor. Es que ricasco, muchas gracias.